Muchas bendiciones, te habla tu amiga y hermana Janet Patricia y te doy la bienvenida a mi canal y a la serie Más que Cantar. Nos has dicho, yo lo creo. En el día de hoy quiero compartir sobre la voz de Dios en medio de la adoración. La semana pasada estuvimos hablando sobre el cántico nuevo, el cántico que levantamos al Señor. El tiempo de alabanza y adoración es ese espacio donde su iglesia exalta al Señor, a su Rey, a su Salvador, a su amado, pero también es el momento o ese espacio donde Dios ministra y le habla también a su iglesia y levanta su canción para su amada. Dios trabaja en la atmósfera del sonido, como lo mencionamos en el pasado episodio, y vemos cómo en la creación Dios con su voz fue creando cada una de las cosas que nosotros en el día de hoy vemos y disfrutamos de la creación. Dios dijo, sea la luz, y dice la palabra que fue la luz. Dios dijo, haya expansión de las aguas, y se separaron las aguas, y así sucesivamente creó todo. Aunque tenemos claro que todos los servicios son diferentes y lo esencial es levantar el nombre del Señor en alto, darle adoración, que haya un ambiente de adoración, una atmósfera para poder escuchar la palabra de Dios. En una atmósfera de fuerte presencia de Dios, todos podemos profetizar. En un ambiente de gloria, milagros suceden. Personas reciben liberación. Los oprimidos son libres. Los perdidos reciben salvación. A veces usamos el término que tenemos que crear un ambiente, pero yo creo que lo correcto es que debemos buscar al Señor. Debemos deleitarnos en su presencia, sabiendo que Él obrará de acuerdo a su voluntad, y su voluntad es perfecta y es agradable para todos nosotros. ¿Por qué es importante anhelar escuchar la voz de Dios en medio de la adoración? Es importante porque la voz de Dios viene a ministrar, viene a edificar, viene a exhortar, viene a consolar a su iglesia, a su amada. Ese es el rol o el propósito del ministerio profético. La voz de Dios viene a provocar cambios, viene a anunciar cambios de temporada, viene a impartir fe, aliento y esperanza a las vidas. Quiero compartirte el Salmo 29. Este salmo habla del poder de la voz de Dios. Y eso mismo es lo que sucede cuando escuchamos la voz de Dios en medio de nuestros servicios de alabanza y adoración. Este salmo comienza con una invitación a todos a que adoremos al Señor, a que exaltemos al Rey de Reyes. Dice, tributen al Señor, oh hijos de los poderosos, tributen al Señor gloria y poder, tributen al Señor la gloria debida a su nombre, adoren al Señor en la majestad de su santidad. Esto es una invitación ¿a qué? A levantar ese ambiente, a tener un tiempo de profunda exaltación y adoración al nombre del Señor. Luego dice, la voz del Señor sobre las aguas, el Dios de gloria truena, el Señor está sobre las muchas aguas. La voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es majestuosa. En medio de levantar el nombre del Señor en alto, en medio de esa exaltación, se comienza a escuchar la voz de Dios. Y este salmo nos dice que la voz de Dios es como el sonido de ¿qué cosa? De las aguas. El sonido de las aguas, el sonido del mar, es un sonido inconfundible y es un sonido difícil de ignorar, es inconfundible, y así mismito es la voz de Dios. La voz de Dios resuena sobre las aguas, la voz de Dios es poderosa, la voz de Dios es soberana. También compara la voz de Dios con el sonido del trueno. Cuando nosotros escuchamos en lo natural el sonido del trueno, los cielos son estremecidos, y de esa misma forma, cuando escuchamos la voz de Dios, provoca en nosotros admiración, pero también un respeto ante su grandeza, ante su poder, y nuestras vidas son estremecidas ante el poder de su grandeza, ante su majestuosidad. La voz de Dios trae rompimiento y cambios. Sí, dice que la voz del Señor rompe los cedros. Sí, el Señor hace pedazos los cedros del Líbano. En lo natural, los cedros del Líbano son unos árboles extremadamente altos y fuertes. Es una madera incorruptible, pero ante la voz de Dios, este salmo nos dice que se hacen pedazos, y la voz profética anuncia rompimiento, aquellas cosas que ante el ojo humano son imposibles. Imparte fe a aquellos que están viviendo una temporada difícil, donde no ven solución. Anuncia que todo enemigo, aunque parezca fuerte ante la voz de Dios, se hace nada.
y tiene que abrir camino para aquellos que están esperando en Dios. Su voz estremece los montes. Dice que como becerro hace saltar el monte Líbano y al monte Sirión como cría de búfalo. Así que la voz de Dios mueve aquello que es inconmovible, estremece los corazones, provoca movimientos, provoca cambios aún en el corazón del hombre. La voz de Dios levanta llamas de fuego, aviva, enciende el corazón, prepara el corazón para recibir con fe la palabra que va a ser impartida. La voz de Dios hace temblar el desierto. Aquellos que han estado pasando por temporadas de desierto, tiempos difíciles, esterilidad espiritual, incluso anuncia un cambio de temporada. La voz de Dios hace parir a las siervas, trae alumbramiento, trae refrigerio, imparte gozo. La voz de Dios deja los bosques desnudos. Esto quiere decir que le expone aquello que está oculto. La voz de Dios trae unidad y alabanza. Y dice que todo en su templo dice gloria. Cuando dice en este verso que todo en su templo dice gloria, esto habla de qué cosa? De unidad. Así que la voz de Dios provoca unidad en el cuerpo de Dios, en el cuerpo de Cristo. La voz de Dios imparte seguridad, fuerza, paz, bendición sobre su pueblo. Dice que el Señor se sentó como rey durante el diluvio. Sí, como rey se sienta el Señor para siempre. Así que establece qué cosa? El señorío y la autoridad que radica en Dios. El Señor dará fuerza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. Pero quizás te preguntas, ¿cómo podemos ser un instrumento en la adoración para atraer la voz de Dios? Bueno, lo primero que te puedo decir es lo siguiente: adora, adora y adora. Enfócate en adorar al Señor con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con todo tu corazón. No te enfoques en que tienes que profetizar, en que tienes que traer una palabra. ¿Por qué? Porque no todos los servicios son iguales y no siempre la necesidad de la iglesia será la misma. Y Dios siempre va a impartir ministración a través de la palabra que va a ser predicada. Así que lo más importante es que adoremos. Da espacio para que la iglesia levante su voz en adoración. No nos enfoquemos en el plan que tenemos ya establecido, en el set que tenemos en mente, que estas son las canciones que se tienen que cantar en el día de hoy. Dale espacio para que la iglesia cante, que la iglesia se escuche cantando. Y esto es algo que toma tiempo, pero no es imposible. Cuando la iglesia adora, no solo Dios está recibiendo lo que ella le está expresando, Él va a abrir y Él va a mostrar su corazón. Da espacio a la música. Dios también ministra a través de la música proféticamente. Esos espacios son claves para nosotros escuchar la voz de Dios. Una buena conversación no tan solo se da cuando nosotros hablamos, sino cuando nosotros también damos espacio para ¿qué cosa? Para escuchar. Así que demos espacio también para que la música pueda fluir proféticamente. ¿Cómo podemos ser un instrumento en la adoración trayendo la voz de Dios? Llénate de la palabra. Esa es la palabra profética más segura. La mayoría de las veces en que Dios me da una palabra profética, el Espíritu Santo me trae a mi memoria ¿qué cosa? La palabra. Me hace referencia. Quizás no recuerdo específicamente dónde está ese verso, pero escucho la voz de Dios haciéndome referencia a su palabra. Y esto sucede porque te estás exponiendo a la palabra de Dios a diario. Llénate de la palabra de Dios. A diario come la palabra de Dios. A diario profundiza en la palabra de Dios. No te conformes nada más a leer los salmos. Lee la Biblia completa. De Génesis a Apocalipsis. Hay palabra de Dios para nosotros. Y es la palabra viva que será impartida al corazón de la iglesia. Y por último, ten fe y cree que Dios quiere usarte como un instrumento de bendición. Lo primero que recibes será quizás una primera impresión o una frase y muchas veces dudamos, pero eso es clave. ¿Por qué? Porque quizás de primera instancia solamente vas a decir, como estábamos la semana pasada cantando, el Señor es tu pastor y ya. Y quizás tomamos muy en poco esa palabra, pero aunque parezca sencilla, no es lo que nosotros queremos expresar o comunicar, es la necesidad que la iglesia tiene y es lo que Dios desea impartir al corazón para fortalecer la vida de la iglesia. En algunos momentos simplemente vas a recibir una frase y mientras tú ejercitas tu fe abriendo tu boca, en ese mismo momento Dios va a comenzar a añadir de forma sobrenatural aquello que Él desea impartir sobre la vida de la iglesia. Muchas veces me ha pasado que estoy trayendo una palabra, primero recibí una pequeña impresión, algo sencillo, y mientras voy abriendo mi boca,
El Espíritu Santo va elaborando el mensaje que quiere compartir a su iglesia. Pero es importante que nosotros abramos nuestra boca. Muchas veces retenemos la palabra por el temor pensando, ay, es que esto es muy simple. Oh, es que no me atrevo. Y tú no sabes el impacto que esa palabra que va a traer a través de ti va a causar en el corazón y en la vida de aquel que va a escucharte. Quizás esa es la palabra que en ese momento esa persona necesita. O es la palabra que esa persona necesita para pasar el resto de semana. O es la palabra que Dios va a dar a memoria durante la semana ante situaciones y eventos que la iglesia pueda estar pasando o enfrentando. Así que no calles la voz de Dios. Y yo te animo a escuchar la voz de Dios y a creer que puede ser un instrumento en las manos de Dios para traer una palabra precisa en el tiempo oportuno. Atrévete a cantar la palabra que estás recibiendo. No solamente te limites a declararla, cántala. Permite que el Espíritu Santo le cante a su iglesia. Abre tu boca con fe y Él la va a llenar. En estos momentos voy a practicar con ustedes usando el mismo Salmo 23, trayéndolo como si fuera la voz profética para la iglesia. Vas a ver la diferencia. No voy a estar usando el Señor es mi pastor, porque en este caso sería yo estoy trayendo el mensaje de parte de Dios. Soy un portavoz de la voz de Dios. O sea que en este momento sería yo el Señor soy tu pastor. Nada te va a faltar. Yo te guío, yo te conduzco. ¿Ves el cambio en el término? No vamos a estar usando el Señor es mi pastor, nada te faltará, el Señor me guía, el Señor no, porque es la voz de Dios hablándole a la iglesia. Muchas veces escuchamos, y está bien que usemos el término así dice el Señor, porque lo vemos bíblicamente, pero muchas veces también simplemente uno puede decir el sentir que está en el corazón de nosotros, de decir yo siento de parte de Dios y das la palabra. O si estás cantando, vas elaborando y no necesariamente tienes que estar todo el tiempo diciendo así dice el Señor. Vas a ir elaborando y créeme, mientras uno va practicando, poco a poco no se va soltando y tu don va a crecer. Mientras tú practicas y te expones a hacerlo, poco a poco va a ir creciendo. Te quiero animar a que puedas practicarlo en tu casa, a que te profetices a ti mismo, que te pares frente al espejo, tomes la palabra de Dios y comiences a cantarla sobre tu vida y a llenarte de esa fe, porque esto es algo de fe. Tú tienes que creer la palabra de Dios para poder profetizarla. Vamos con la práctica. Estamos en medio de la adoración. Estamos adorando al Señor. Te adoramos, Señor. Te exaltamos. El Señor es digno de adoración. De toda exaltación. El Señor, yo soy tu pastor, te he prometido, oh que nada te faltará. Te daré descanso y reposo en mí y restauraré hoy tu alma. Yo te guiaré por sendas de justicia, por amor a mi nombre. Y aunque pases por el valle de la sombra de muerte, tú no temerás. Porque yo, el Señor, estoy contigo. Soy tu vara y tu callado. He preparado delante de ti un banquete en presencia de tus enemigos. Hoy yo unjo tu cabeza con aceite fresco, tu copa rebosará, tu copa rebosará.
te seguirán todos tus días. Y en mi casa morarás por largos días. Yo soy tu pastor. Nada te faltará, nada te faltará. Oh, yo el Señor soy tu pastor. Nada te faltará, no, nada te faltará. Oh. Y así podemos levantar el cántico del Señor en medio de la alabanza, en medio de la adoración. Y tomé esta porción, este ejemplo de este salmo, pero así mismito es la palabra de Dios. Viene siempre a impartir a nuestras vidas, a nuestra necesidad, viene a impartir algo fresco, una palabra que tu ser va a cobrar aliento, va a cobrar vida. Espero que este tipo de enseñanza nos ayude a cada uno de nosotros a poder seguir levantando el cántico del Señor, y pendientes que la próxima semana vamos a estar hablando un poquito más sobre el ministerio profético. Así que no te lo puedes perder. Si deseas compartir este material, este contenido con algún amigo, te invito a que lo puedas hacer en el día de hoy. Te suscribas, que actives la campana, así recibirás una notificación cada vez que subamos nuevo contenido. No te lo puedes perder. Te esperamos la próxima semana. Bye.